La clase de hoy nosotros vamos a aprender cómo insertar gráficos en Excel, ¿cierto? Cuando usted quiere insertar gráficos en Excel, tiene que tener clarito que usted tiene que tener para poder generar este gráfico dos datos. ¿Cuáles son esos datos? Esto en relación a los ejes. Si usted quiere hacer un gráfico de tipo columna, este le va a pedir sí o sí dos ejes, uno vertical y el otro horizontal. En el vertical o horizontal tiene que ir, por ejemplo, la descripción de cada uno de los elementos que usted quiere graficar y las cantidades. Aquí nosotros vemos que tenemos una etiqueta, ¿cierto? Que se ubica acá, que identifica que esta columna es las marcas, ¿cierto? De los vehículos y acá tenemos las unidades, ¿cierto? Que cada marca ha vendido. A mí me están pidiendo graficar, ¿cierto? Estos datos como tal. Para hacerlo, ¿cierto? Nosotros debemos seleccionar, ¿cierto? Las dos columnas que las que nos va a entregar los datos para poder esto graficar. Y luego de eso nosotros vamos a ir a lo que es insertar. Y obviamente en la versión Office 365, este va a tener un botón, ¿cierto? De gráficos recomendados. Los gráficos recomendados va a tomar la información que usted tiene, ¿cierto? Y él le va a recomendar, ¿cierto? Con la información que ya tiene ingresada en esa tabla, algunos gráficos que usted puede llegar a utilizar. Obviamente, este es el camino más corto, más simple y más fácil, ¿cierto? Porque Excel de alguna otra forma es bastante intuitivo, en este caso las versiones actuales, y facilita mejor la pega, ¿cierto? La idea es que nosotros aprendamos a conocer cada uno de estos gráficos. En esta parte de gráficos, ¿cierto? En este gráfico recomendado, nosotros vamos a utilizar para mostrar estos datos ¿cierto? Un gráfico de tipo barra. Acá nosotros tenemos el gráfico de tipo barra y podemos seleccionar cualquiera de estos gráficos para que lo represente, ¿cierto? De mejor forma esta información. Si yo voy bajando, ¿cierto? Disculpe, si voy mostrando cada uno de ellos, obviamente hay gráficos que presentan dos colores que permiten cuando tienen más de una columna o dos columnas, y ahí sí yo puedo graficar utilizando aquello. En cambio, los de 3D, usted observa que el gráfico 3D, usted observará bien que en el gráfico 3D la información que te muestra en el eje vertical son las cantidades y en el eje horizontal te muestra las marcas, ¿cierto? Te está mostrando la misma información, ¿cierto? Los mismos datos que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Pero te lo está graficando utilizando un gráfico de tipo bar. Esta misma información, estos datos que nosotros tenemos acá, los tenemos representados de una forma más gráfica y un poco más amigable. Obviamente acá nosotros tenemos una tablita que tiene 4 registros, 4 valores, pero póngase a pensar usted cuando tiene que representar, ¿cierto? Gráficamente mayor cantidad de volúmenes de datos. Imaginémonos, no sé, lo que ocurrió este fin de semana con las elecciones, ¿cierto? Donde, no sé, un candidato obtuvo 1 millón de votos, ¿cierto? Como el caso de los gobernadores, ¿cierto? De un universo de 5, que fueron los que fueron a votar. Entonces, representar esa cantidad de datos, ¿cierto? Como tal, conviene mostrar más que mostrar la cantidad de millones y millones de votantes, conviene mostrar mejor esa misma información de una manera más amigable que usando un gráfico. Los gráficos, cuando usted lo inserta, ¿cierto? Cuando se inserta los gráficos, esto que está acá son los ejes. Este que está aquí es el eje vertical y obviamente el que está bajito es el eje horizontal. Si yo quiero cambiar, ¿cierto?, de posición estos ejes, tengo acá en diseño de gráfico, tengo ciertas herramientas que me permiten mejorar la estética de este gráfico. Por ejemplo, si yo voy acá, esto que está aquí son los estilos, ¿cierto? Los estilos son más bien representaciones gráficas que mejoran, ¿cierto?, cómo se muestra la información. Por ejemplo, acá nosotros observamos que este los coloca un fondo oscuro, ¿cierto? Y en vez de colocar el eje vertical al lado izquierdo, lo que hace es colocar los valores en los puntos, ¿cierto?, de cada una de las barras, ¿cierto? Ahí tenemos uno un poquito más tridimensional, ahí tenemos uno con degradado, ¿cierto? Tenemos uno que tiene mayor líneas, ¿cierto?, de división. Yo, por ejemplo, voy a elegir este que está acá, ¿cierto? Además, ¿qué me agrega? Aparte del estilo, me agrega también poder cambiar, ¿cierto?, los colores, ¿cierto?, de este gráfico. Por ejemplo, si yo quisiera colocar un color, qué sé yo,
estamos, diseño gráfico, modificar, ¿cierto?, los colores de este gráfico. Yo obviamente a medida que yo voy cambiando los colores acá, automáticamente lo que me va a mostrar, ¿cierto?, un diseño con el color que yo estoy utilizando. También tengo en el siguiente botón, en la misma barra, en la cinta de diseño de gráfico, tengo un botoncito, ¿cierto?, una herramienta que me permite a mí poder modificar cómo se representa la información dentro de este gráfico. Por ejemplo, si yo tomo el primero, fíjese en usted, me va a colocar, ¿cierto?, acá en el lado me va a colocar una leyenda que toma la misma información del título. ¿El título yo lo puedo cambiar? Sí. Acá yo puedo colocar total unidades vendidas, no sé, primer trimestre, 2024, ¿cierto? Y esto lo que está acá va a ser la leyenda como tal. Esto lo que me está diciendo que son, obviamente, las unidades. Y puedo seguir, obviamente, revisando qué más tiene. Por ejemplo, si yo elijo el segundo, me muestra el gráfico de una forma como muy parecido a lo que muestra a veces la televisión cuando quieren graficar, ¿cierto?, los delitos o las ventas o la cantidad de vehículos que salieron para Santiago, ¿cierto?, que lo muestran gráficamente, ¿cierto? Para mostrar esa información como tal en la televisión o en cualquier evento que usted participe que muestre información gráfica de este tipo, sepa usted bien que detrás de eso hay un volumen de datos para poder llegar a hacer ese tipo de gráfico, ¿cierto? Y así yo puedo ir viendo cada uno de los eh, distintos tipos de diseños rápidos que yo puedo hacer posible para modificar y mostrar de mejor forma la información de los datos de este gráfico. ¿Ok? También, ¿cierto? También puedo cambiar la información de filas por columna. Es decir, si yo presiono este botón de acá, usted lo que va a ver es que la información va a pasar de mostrar acá la cantidad y la línea de edición, ¿cierto? Y abajo colocando las marcas, de lo que va a hacer es colocarme acá la cantidad, ¿cierto? Pero me va a colocar lo que es la leyenda, me va a colocar las marcas como tal, con su respectivo color para representar las unidades. Entonces la información usted la va a mostrar según como usted estime conveniente, ¿cierto? Como usted le parezca que sea más atractivo y entendible la información de los datos que son numéricos, ¿cierto? Como tal acá, que está en esta tabla, llevarlo a algo un poquito más gráfico, ¿ok? También tenemos la opción de modificar, ¿cierto? En esta opción de modificar cómo queremos que se muestre la información mediante la modificación de los ejes. Y también obviamente tenemos acá, si no nos gusta este gráfico, poder aquí también poder modificarlo, ¿cierto? Ya con los datos seleccionados, ir cambiarlo por otro tipo de gráfico. ¿Qué otro botón más tenemos acá? El mover el gráfico. Por ejemplo, si yo quisiera que este gráfico no estuviera aquí, sino más bien estuviera en otra hoja, yo presiono este botón y este me va a preguntar a dónde lo quiero mover como tal, ¿cierto? Aquí usted se da cuenta que aparece cada de una de las hojas que este tiene, ¿ok? Aquí me está diciendo que lo va a mover a ejercicio 1, obviamente acá mismo yo si quisiera moverlo, por ejemplo, voy a agregar una nueva hoja, ¿cierto? Al cual yo lo voy a colocar aquí gráfico 1, ventas, o, ¿cierto? Gráfico 1, venta. Entonces yo voy a tomar este gráfico y lo voy a mover, ¿cierto? Voy a presionar este botón y le voy a decir que lo mueva, ¿cierto? A la hoja gráfico 1-venta. Cuando presione el botón aceptar, usted se da cuenta que este gráfico se va a encontrar posicionado en esta hoja que yo dejé que agregué, ¿cierto? Para que estén los gráficos. Entonces uno puede trabajar de esta forma con los gráficos tal cual. El siguiente gráfico, con la misma información que tengo acá, vamos a hacer un gráfico de tipo circular, ¿cierto? Conocido también como gráfico tipo torta. Entonces, voy a seleccionar, fíjese bien usted, los datos. Voy a ir acá donde dice insertar nuevamente y voy a seleccionar el gráfico de tipo circular
Y en este caso voy a utilizar, fíjese bien usted, el de tipo circular 3D. Este gráfico, a diferencia del anterior, que el de barra te hace una comparación de la cantidad de venta, ¿cierto? Por marca, ¿cierto? Este tipo gráfico que es de tipo circular es para representar los porcentajes. Por ejemplo, ¿cuál es el posicionamiento en el mercado de ventas de estos vehículos? ¿Cuál es el vehículo que más se vende? ¿Cierto? Pero en porcentaje. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, el gráfico aquí te está representando de tipo torta, en 3D, lo único que te está mostrando acá es la leyenda, los colores y la marca. Y yo necesito acá colocar los porcentajes. Para ello, ¿cierto? Puedo utilizar cualquiera de estos estilos de diseño. Fíjese bien usted ahí. Yo elegí este que aparece acá. Que este me muestra obviamente los porcentajes, ¿cierto? Me indica que Chevrolet, en este caso, la posición del mercado en venta tiene el 46%. Y el restante, ¿cierto? Del 46%, o sea, el 54%, lo tiene las tres marcas restantes. Es decir, Toyota tiene un 27% del 100. Hyundai tiene un 18% y obviamente acá Nissan tiene el 9% de posicionamiento de las ventas en el mercado. Los gráficos de torta siempre van a permitirte a ti representar de manera gráfica los porcentajes. ¿Ok? Los porcentajes. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cierto que este gráfico te está mostrando la información, digamos, que tengo yo acá en este gráfico? ¿Qué pasa, como lo hace la pregunta el compañero, que en este gráfico las ventas de Chevrolet, ¿cierto? Ingresamos un valor mayor. Por ejemplo, yo voy a ingresar acá 60.000, ¿cierto? Automáticamente ustedes se dan cuenta que al ingresar el valor acá, ¿cierto? Al aumentar el valor de unidades vendidas, el gráfico se modifica. Y también lo va a hacer, por ejemplo, en el gráfico de barra, ¿ok? Es decir, en el gráfico de barra también se modificó, ¿cierto? Este gráfico, porque obviamente yo posicioné a Chevrolet con la, digamos, con la marca que es más vendida en mi tabla de, ¿cierto? De registro. Vamos a ver que Toyota también tuvo un incremento de un 35.000, ¿cierto? Cambia el gráfico. Hyundai, 25.000. ¿Se aguanta usted? Y Nissan ahora tiene 15.000. Y automáticamente se va ajustando el gráfico a los datos como se va modificando. Y si yo voy a repetirle, miren el gráfico de venta, este también cambió su estructura como tal. Entonces, voy a tomar este gráfico ahora y también lo voy a mover, ¿cierto? A mover gráfico, lo voy a llevar, ¿cierto? A lo que es gráfico 1 venta. Entonces, aquí voy a colocar esta acá y esta acá. En la esquina, ¿cierto? Yo puedo extender el gráfico. El texto también lo puedo agrandar si yo me posiciono la leyenda y aumento el texto ahí, ¿cierto? Y también yo acá yo puedo cambiar el título, ¿cierto? O por ejemplo, total unidades vendidas, ¿cierto? Primer trimestre 2024. ¿Ok? Esto también yo lo puedo agrandar. El texto también se puede agrandar un poquito para que se vea mejor. Y aquí yo lo que le indicaba, esta información que se encuentra aquí, ¿yo la puedo llevar a un PowerPoint? Claro que sí la puedo llevar a un PowerPoint. Tengo dos caminos. El primero, si estoy trabajando en el Excel, ¿cierto? Puedo copiar tu gráfico y llevarlo para allá, ¿cierto? Es decir, yo voy a abrir aquí PowerPoint, ¿cierto? Abro PowerPoint. Ábrete PowerPoint, gracias. Y lo que voy a hacer acá, ¿cierto? Voy a colocar eh, ventas, ¿cierto? Primer
trimestre 2024, ¿cierto? Ok, ahí tengo y vamos a ver qué es lo que me ofrece la inteligencia aquí de cualquiera, ¿cierto? Elegir ese. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es traer esos gráficos para acá. Para ello voy a utilizar el famoso herramienta que usted conoce y domina bastante mejor que yo, que es el famoso copy-paste, ¿cierto? Voy a ir al gráfico, ¿cierto? Y este yo lo voy a copiar y lo voy a ir a PowerPoint y lo voy a pegar, ¿cierto? Ahí está. Si usted se da cuenta acá, obviamente toma no la misma coloración que estoy usando acá, porque obviamente como utilicé un diseño, él va a tomar los colores PowerPoint en el diseño. Aquí yo voy a hacer la prueba. ¿Qué pasa si yo modifico, ¿cierto?, los datos de acá? ¿Cierto? Fíjese bien, elevé el factor acá. Fíjese cómo quedó el gráfico. Y vamos a ver qué es lo que pasa en PowerPoint. ¿Qué es lo que pasa en PowerPoint? Sigue igual, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, este gráfico que está acá no representa lo mismo que está acá. Porque yo lo que hice fue copiar el gráfico, pero lo copia como, digamos, entre comillas, no está sincronizado con el Excel. ¿Se da cuenta, no? Entonces, para volver a sincronizar, yo podría ir al gráfico, aquí estoy en el PowerPoint, y podría ir a donde dice, fíjese bien, modificar datos, ¿cierto? Este me dice que no se puede, desde acá. Entonces voy a seleccionar editor de datos, y usted se da cuenta que aquí este me abre el Excel como tal. Pero aún así, tampoco está tomando nuevamente los datos. ¿Sabe usted? En el PowerPoint sigue estando apareciendo ahí recién. Cuando yo le puse a actualizar datos y le seleccioné el Excel, recién lo modificó. Entonces, un camino que, si se da cuenta usted, corre un riesgo, ¿cierto? Si no está bien sincronizado, si es que no lo puede actualizar, si es que esto no está correcto. La mejor forma, si usted lo quiere hacer directamente en PowerPoint, es ir a PowerPoint e insertar, ¿cierto? Aquí tenemos gráfico. Yo elijo el gráfico que quiero utilizar, ¿cierto? Y esto automáticamente le abre un Excel. Fíjese, no con todas las herramientas que tiene el Excel, sino es un editor, el cual él te va a generar una planilla de Excel básica, y yo la modifico. Entonces ahora sí, yo acá coloco marca, ¿cierto? Discúlpeme, voy a colocar marca y unidades. Este no es el mismo Excel que estoy trabajando en mi equipo, sino este es un editor de Excel liviano para poder crear Excel directamente ¿cómo se llama? En PowerPoint. Nissan, yo voy a colocar acá 85.000. Chevrolet, qué sé yo, un millón, estoy inventando datos. Hyundai, creo que no sé si lo escribí bien, han vendido 50.000. Y Renault, que el auto que tengo yo, no, esos son bacanas, así que se han vendido 8 millones. Listo. Cierro esto, fíjese bien, lo voy a cerrar acá. Y esto automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Es generar el gráfico que acabo de crear con ese editor de Excel. ¿Ok? Si lo quiero modificar acá en el Excel, también lo puedo hacer. El PowerPoint, disculpen. Mire acá. ¿Se entendió esa parte acá? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos este tipo de datos? ¿Cierto? Cuando ya no tenemos una columna, sino tenemos dos columnas, ¿cierto? ¿Se puede graficar? Claro que sí. Vamos a tomar todos los datos y vamos a insertar un gráfico también de tipo columna. ¿Qué es lo que va a hacer? Como yo tengo acá dos columnas, tengo total unidades vendidas en marzo y total unidades vendidas en abril, ¿cierto?
Yo selecciono esto, voy a gráfico, voy a colocar de barra, ¿cierto? De columna, discúlpeme. Y esto automáticamente, ¿qué es lo que le va a mostrar? ¿Cierto? Usted se da cuenta que él va a tomar, ¿cierto? Los datos y me los va a graficar ahora por columna. Me va a colocar la columna total de unidades en marzo, ¿cierto? En color azul. Y total de unidades abril. ¿Saben, no? Si yo le agrego una tercera columna, él lo va a agregar acá. Bueno, lo agregamos, ¿les parece, no? Agreguemos mayo. Agreguemos la columna de mayo. A ver qué pasa con el gráfico. Voy a colocar el gráfico acá al ladito, ¿cierto? Y voy a colocar acá, fíjese bien, voy a tomar los datos, voy a agregar otra columna abril, pero esta va a ser mayo, ¿cierto? Mayo, ¿cierto? Y vamos aquí en mayo bajar un poquito, fíjese en, ahí al colocar automáticamente dobló, ¿cierto? Los valores. Y ahora voy a ir al gráfico y obviamente aquí no me aparece total ventas de mayo. ¿Por qué razón? Porque como esta columna yo la agregué recién, lo que tengo que hacer es actualizar y volver a seleccionar los datos. Aquí aparece un botón, dice seleccionar datos. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar, ¿cierto? Esta columna. A aceptar y ahora usted se da cuenta que lo agregó. Pero lo agrega totalmente errado. Entonces lo voy a modificar. Discúlpeme. Voy a quitar. Entonces voy a modificar. Dame un segundo, que aquí tengo un pequeño error. Ahí estamos, perfecto. Entonces, como yo agregué, ¿cierto? Agregué una nueva columna, voy a modificar los datos. Entonces voy a ir acá a diseño, ¿cierto? Voy a ir a donde dice seleccionar los datos. Esta la voy a eliminar porque esta está errada. Para agregar, ¿cierto? Esta nueva columna, yo lo que debo hacer es agregar, ¿cierto? Agregar. Y donde dice nombre, ¿cierto? De la serie, voy a agregar el encabezado de la columna, ¿cierto? Y en valores de la serie, lo que voy a borrar ahí y voy a agregar estos valores, ¿cierto? Y voy a presionar el botón aceptar. Entonces, ahora sí presiono el botón aceptar y ahora sí se agrega la columna que acabamos de ingresar, ¿cierto? Y la representa automáticamente con un color. ¿Se entendió, verdad? Entonces, cuando usted quiera modificar un gráfico, ¿cierto? Y agregar una nueva columna a su tabla, esto cuando nosotros seleccionamos datos, ¿cierto? Cuando yo selecciono datos, aquí cuando yo selecciono datos, aquí cuando yo le coloque el botón agregar, lo que debe ir en nombre de la serie, ¿cierto? Tiene que ser la etiqueta o el campo, ¿cierto? Que identifica a la columna. Este es el identificador de la columna. Y en valores de serie tiene que ser todos estos valores. ¿Ok? Perfecto. Está bueno esto. Vamos. Entonces, ahí estamos. ¿Cierto? Este gráfico que está acá.
Aquí la tarea es distinta, porque aquí yo tengo el gráfico y me están pidiendo, ¿no es cierto?, en este tipo de ejercicio, que yo obtenga la tabla, cómo diseñar la tabla. ¿Qué le parece? ¿Se ve fácil o difícil? Fíjese, vamos a hacer esta tabla, ¿le parece? Y vamos a diseñar el gráfico. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Si usted se da cuenta, tengo tres nombres en el eje vertical y tengo en el horizontal valores. Me dice que Japón, ¿cierto? Japón, ¿cierto? Dice que tengo EU, Estados Unidos, y tengo Europa. Perfecto. Vamos a identificar, vamos a poner una etiqueta a esto, ¿cierto? Como país. A pesar que Europa es una comunidad. Y acá vamos a colocar valores, ¿cierto? Japón, si usted mira el gráfico acá, Japón tiene algo así como 100, ¿cuánto será? 180, ¿sí o no? Estados Unidos tendrá 190. Bueno, yo me inclino más que Japón tiene algo así como 160, ¿sí o no? 170, el otro 190. Y Europa tiene algo así como 140, ¿ok? Esto más que valores dice que estos son miles. Entonces no lo voy a graficar. A ver si me queda igualito a lo que está aquí. Selecciono, insertar gráfico, ¿cierto? Este es de tipo barra. Se parece un poquito, ¿no? Parece que sí, parece que no. Aquí esto es, voy a cambiar, esto es ventas por región. Región. Ahí estamos. Ya esto, fíjese bien, lo voy a cambiar aquí, lo voy a poner regiones en vez de países. Discúlpeme que estoy aquí sin luz, así que regiones. Oye, cuéntame usted, se parece un poquito, ¿no? Entonces, tomando la información que nos entrega este gráfico, ¿cierto? Que una imagen, si usted se da cuenta en un gráfico sobre una imagen, yo puedo construir sí o sí el gráfico como tal, construir su tabla, sí. Solamente tengo que fijarme dónde se encuentran los puntos dentro del eje, ¿cierto? Y tomar la información. Este me está indicando que esto tiene dos filas, ¿cierto? Y que tiene cuatro columnas, ¿cierto? Profe, pero podría colocarlo como columna trimestre y colocarlo como, perdón, como fila trimestre y colocarlo como columna los años, sí, la información se la va a entregar de la misma forma. Y aquí, obviamente, una vez que ya puedo extraer los datos, ¿cierto? Ya los puedo volver a graficar como tal. Y aquí está el gráfico, y ahí está la tabla. Solamente tomando en cuenta que yo tenía una imagen, ¿ok? En la evaluación, normalmente, mini gráfico, que es una herramienta que viene en Excel, ¿cierto? Hace un tiempo. Excel trae una herramienta que permite generar mini gráficos dentro de una celda. Si usted observa acá en el Excel, aparece la parte de gráfico, pero acá al ladito dice mini gráficos. ¿Sabe usted? Entonces, si usted se da cuenta, yo voy a colocar acá y voy a presionar, por ejemplo, gráfico lineal.
Fíjense ustedes, gráfico, me ubico en la celda, ¿cierto? Voy a escribir acá arribita mini gráfico, ¿cierto? Voy a escribir ahí mini gráfico. Voy a agrandar un poquito esto para que se pueda distinguir de mejor forma. Y aquí voy a insertar un gráfico de tipo lineal. Entonces, me pregunta rango de datos y yo lo que hago es tomar esta línea y ustedes se dan cuenta que aquí ingresa el mini gráfico. Voy a colocar acá, ¿cierto? Si yo tiro hacia abajo esto, hago una referencia, eh, saco un desplazamiento referencial. Obviamente ahí me colocó mini gráfico, voy a colocar acá de tipo lineal. Y al lado voy a colocar mini gráfico columna, ¿cierto? Entonces voy a insertar gráfico tipo columna, el rango de datos, ¿cierto? Fíjese usted ahí, selecciona aquello y presiona el botón aceptar y esto yo lo puedo arrastrar. También, obviamente, tengo herramientas para mostrar, por ejemplo, cuál es el punto más alto, cuál es el punto más bajo, cuáles son los puntos negativos, ¿cierto? Primer punto, último punto, ahí puedo trabajar con aquello. Además, puedo seleccionar el color del mini gráfico y también puedo seleccionar el color del punto más alto. ¿Cuál es la gracia de esto? Que si aquí yo modifico, por ejemplo, este 10 y le coloco 100, esto automáticamente me va a ir modificando el gráfico. ¿Se da cuenta, no? Entonces son gráficos pequeñitos. ¿Se perdió? Lo hago de nuevo. Lo voy a eliminar para que así usted lo pueda observar. Entonces yo voy a escribir aquí mini gráfico, ¿cierto? Le voy a colocar guión L para entender que es lineal. Y en la celda de al lado, ¿cierto? En la columna al lado voy a colocar mini gráfico. Esto no lo voy a escribir sus veces, sino lo voy a colocar acá al ladito así. Y voy a colocar acá mini gráfico de columna. ¿Ok? Entonces yo quiero que aquí en esta celda, ¿cierto? Me muestre un gráfico, un mini gráfico, ¿cierto? De tipo lineal. Entonces yo voy a ir acá donde dice insertar y voy a ir acá donde dice líneas, ¿cierto? Ahí está, líneas. Y me pide el rango de datos. Como esto es por fila, ¿cierto? Yo voy a colocar aquí y voy a seleccionar ese rango. Y presiono el botón aceptar. Entonces aquí lo que me está mostrando, si usted observa, el gráfico de esta fila. Es decir, aquí me muestra dónde tengo el punto más alto, ¿cierto? De venta, que en este caso vendría siendo este valor que es 110. Si yo modifico esto y le coloco menos 110, usted se da cuenta que la línea apunta hacia abajito. ¿Ok? Si yo arrastro, hago una referencia, me aparece, ¿cierto? El mini gráfico acá. Ahora voy a colocar un mini gráfico tipo columna. Insertar columna. Nuevamente voy a seleccionar la primera fila y presiono el botón aceptar. Y aquí, obviamente, el gráfico, este mini gráfico, ¿cierto? Lo va a representar de esta forma. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cierto? Colocar de color, por ejemplo, amarillo, el punto más bajo. Fíjese bien para identificar que este es el punto más bajo. ¿Qué es lo que me está mostrando aquí? Estos mismos valores que están acá, ¿cierto? Pero en gráfico. Pero en un tipo de mini gráfico. Ahora sí, yo ahora lo que hago es acá arrastrar nomás.
Voy a tener la grabación, 35 minutos.